Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast Lobas de Wall Street, el programa en el que hablaremos de manera informal sobre inversiones, finanzas personales, economía y negocios. Contaremos nuestras experiencias personales y entrevistaremos a profesionales para conocer su punto de vista. Somos Casia y Lucía y si te interesa aprender sobre libertad financiera, desarrollo personal y espíritu empresarial, este es tu podcast. Y si te interesan estos temas y no sabes por dónde empezar, puedes suscribirte a nuestra newsletter en lobasdewallstreet.com. Sabéis que si os suscribís, recibís nuestro panel para poner en orden tus finanzas, que te prometemos que será muy útil. Y sin más dilación, presentamos a nuestra invitada de hoy. Tenemos el placer de contar con Laura Guzmán, que es periodista que lleva más de 15 años de trayectoria en medios nacionales y luego nos contará más sobre ello. Y también vamos a hablar tanto de esta experiencia en comunicación como de su proyecto personal, Rompiendo el Mercado. Y sobre todo también trataremos temas como la libertad financiera. Muchísimas gracias, Laura, por estar hoy con nosotras y bienvenida. Nada, un placer, al revés, de que me hayáis invitado y de seguir potenciando entre mujeres esto de libertad financiera, de inversión, de ahorro, que yo creo que es, fundamental hoy en día. Gracias, muchas gracias, Laura, porque de verdad es un verdadero placer tenerte hoy aquí con nosotras, porque estoy segura que nuestros oyentes van a aprender mucho de ti y también les va a ser muy útil escuchar toda tu trayectoria y todo tu proyecto personal, sobre todo, que es muy interesante, ya hablaremos sobre eso. Entonces, si quieres, Laura, vamos a empezar. ¿Cómo empezó todo esto para ti, tu conexión con las finanzas? Entonces, nos gustaría saber si siempre te interesó la economía y las finanzas o fue algo que descubriste un poco con el tiempo. Pues no me apasionaba nada esto de las finanzas. Es verdad que a mí la economía se me daba bien, pese a que siempre he ido por letras, pero a mí la economía se me daba bien, pero no, yo era la típica de, cuando tenía los periódicos, cuando ya trabajaba en medios, pero antes también, cuando estaba en la universidad, la parte salmón la saltaba, o sea, directamente, no me apasionaba nada en absoluto. Sabía lo típico que podemos saber cualquier persona, porque al final como periodista te interesan ciertos temas, pero nada, lo mío fue de casualidad porque, estaba en un medio de comunicación, nació un medio que era económico, me ofrecieron mejores condiciones y dije que hay que aprender de economía, de finanzas, de bolsa, ahí voy yo a aprender de economía, finanzas y de bolsa, o sea que fue realmente de forma casual, o sea no fue un interés personal. Hubiese quedado mejor decir que sí, desde muy pequeña yo ya invertía, pero no, en este caso no es así. Claro, o sea, te lanzaste. Sí. Me lancé, pero yo soy muy lanzada para todo, a veces en exceso, pero sí, yo luego muchas veces me arrepiento en el sentido de que me pongo retos muy, muy altos, soy muy exigente, la disciplina también, muy organizada, que yo creo que hoy en día, si no, yo siempre digo que mi vida es un caos, pero sin esa organización ya sí que sería, totalmente imposible. Pero sí es verdad que al final el lanzarte también a esos proyectos, a cosas que además te apasionan. A mí lo que sí tengo claro y tenía claro, que me encanta la comunicación y me encanta sobre todo traducir los temas que sean. O sea, yo creo que el buen periodista es aquel que intenta primero sacar lo mejor de los invitados si son temas de entrevistas, pero también de traducir la información que llega a la población en general. O sea, yo creo que esa es la verdadera labor del periodista. No creo que tengas que ser el protagonista, sino lo que tienes que hacer es esa información traducirla para poder llegar al máximo número de personas. Y claro, eso en economía y finanzas era un reto, escandaloso. Primero, porque es verdad que es un tema que no interesa mucho en general, por desgracia, porque creo que es algo esencial para todo el mundo. Y segundo, porque traducir ciertos términos o ciertos pensamientos, ¿no? Sobre todo ya del mundo de la inversión, es difícil en muchas ocasiones. Entonces, yo creo que ese es el papel fundamental del periodista. Yo nunca he querido ser protagonista, solo traducir que esa información pueda llegar al máximo de número de personas y traducirla de una forma que llegue, ¿no? Realmente ese mensaje. Claro, justamente te vamos a preguntar también sobre esto, porque incluso en tu LinkedIn tú también comentas esto, ¿no? Que tu objetivo es explicar lo difícil de manera fácil y además amena. O sea, no solo entenderlo, sino que resulte interesante, entretenido. ¿Esta vocación divulgativa siempre la tuviste, por ejemplo? ¿Y cómo consigues hacerlo? Porque, claro, nos decías que era un reto, pero ¿cómo, no? ¿Cómo llegas aquí?
Pues fíjate, llego realmente, o sea, para llegar a las personas yo creo que lo que tienes que hacer primero es tú entenderlo bien, porque es muchas veces, Claro. y luego que yo no soy experta, o sea, vamos a ver, llevo muchos años, estoy especializada en economía y finanzas porque llevo muchos años dedicada a ello, pero al final yo creo que muchas veces los expertos usan muchos tecnicismos que a la población, pues una de dos, encima, pues eso, más temas de economía y finanzas es como que les acaba aburriendo, ¿no? Y al final, claro, yo lo que intento es llevar eso a las personas, a cualquier persona que nos escuche. O sea, si yo, un experto que le estoy entrevistando, por ejemplo, hay algo que creo que la persona que me esté escuchando puede que no lo entienda, pues a lo mejor se lo pregunto de otra forma o yo hago un tipo de comentario para que eso le llegue y yo sigo preguntando, pero intentando traducir todo eso. O sea, yo creo que al final los expertos son los que saben, yo siempre lo digo, o sea, el economista es el que sabe, el que invierte en bolsa es el que sabe, el que elige las acciones es el que sabe, los gestores, ellos son los que saben. Lo que hay que hacer es que esa información llegue como de forma amena. Pues a mí es que me gusta mucho reírme, por ejemplo. O sea, para mí, a pesar de que es un podcast rompiendo el mercado de economía, de finanzas, o sea, yo mi sonrisa siempre y con los invitados también, al final también intento ir un poco al tema personal, ¿sabes? Aprender también de ellos, que personalmente son muy interesantes, tanto gestores que llevan, no sé, 18 años como incluso asesores financieros que están acostumbrados a ver carteras de todo tipo y al final también tener ese conocimiento de ellos yo creo que es fundamental. Entonces llegué de forma casual, pero bueno, sí es verdad que yo en cuanto a la comunicación, intentar traducir, ha sido algo que lo he llevado siempre. Siempre ha sido, digamos que mi seña de identidad. Genial. Pero antes sabemos que antes de este proyecto personal, que enseguida vamos a hablar de él, pero trabajaste en varios medios de comunicación muy importantes. ¿Nos puedes decir cómo fue cubrir esta información económica en radio y televisión? ¿Cómo Pues fue esta experiencia? ¿Si fue diferente? sí, a ver, los medios, a ver, yo he estado pues 15 años en medios de comunicación a nivel nacional. Es verdad que de tema de economía ya al final de la carrera, o sea, al final de mi carrera dentro de los medios, pues no sé, los últimos 8, 9 más o menos. Yo empecé pues en Telemadrid, nada, haciendo un programa de fin de semana, como una más del equipo me refiero, haciendo un programa de fin de semana que no tenía nada que ver porque era de humor, o sea, no tenía absolutamente nada que ver. Donde sí es verdad que yo me utilizaba más para la parte un poco más seria, que era la parte de noticias y tal. Y de ahí eso estaba todavía yo estudiando la carrera. Y de ahí cuando ya terminé, bueno, me dieron un premio en la Asociación de la Prensa de Madrid es un programa que se llama Primer Empleo, donde cogen los mejores periodistas de ese año, ¿no? De los que se han licenciado ese año. Entonces, bueno, fue una de las premiadas y a mí me encantaba la radio y la tele, que también lo he tenido siempre claro. Y ahora te voy a decir por qué. Pero me gustaba mucho sobre todo la radio y la tele y me dieron la posibilidad de un año trabajar en COPE, digamos que con un sueldo digno, ¿no? Que es lo que ellos es el premio, ¿no? El conseguir trabajar en un medio con un sueldo digno. Hasta entonces pues había estado, bueno, entre Madrid sí estuve también contratada, pero bueno, como becaria, que hoy en día los becarios cobran. Yo en ese momento, no sé si eran 200 euros lo que me pagaban en cuarto de carrera, y los años anteriores, que estuve todos los veranos trabajando de extranjis. O sea, no cobraba absolutamente nada, pero yo tenía muy claro que en el periodismo como se aprende es delante de un micro, delante de una cámara o en un periódico escribiendo artículos. O sea, por mucho que te enseñen en la universidad está muy bien, pero la práctica es fundamental. Y así empecé, o sea, empecé por ahí. Luego pasé a COPE y en COPE estuve en informativos. Entonces, bueno, allí no hacía nada de economía, o sea, todavía era en plan sobre todo política. De hecho, a mí sobre todo para lo que me querían era para la parte de política, de producción. Bueno, viví atentados de ETA, que a mí son cosas, claro, que dentro de una redacción, vamos, se viven de una forma increíble. Cómo se vive eso, vivir lo de Spanair también, por ejemplo, que también lo tengo súper grabado. Y de ahí pasé al programa de fin de semana, ya contratada también en COPE después de ese año, y en fin de semana sobre todo igual, me tiraban para la parte más de hacer las entrevistas al presentador de ese momento del programa, hacer las entrevistas más políticas, cuando venían políticos y también sociales. De hecho, yo siempre cuento esto porque a mí hay una que se me quedó clavada y fue la entrevista que, claro, yo tuve que preparar, no la hice con el micrófono, me refiero, estaba el presentador, pero yo la tuve que preparar, la entrevista del primer año del primer Día de la Madre, de cuando había muerto Marta del Castillo, a la madre, se la hicimos en COPE,
y esa entrevista, prepararla para mí fue muy dura y escucharla, bueno, ya ni os cuento. Y fue una de las entrevistas que tengo ahí también grabada al margen del tema económico. Y de ahí de COPE surgió una emisora que se llamaba Gestiona Radio y en COPE me ofrecieron directamente, oye, pues mejores condiciones en la parte de informativos y ahí es cuando os contaba antes, ¿no? Me empecé a estudiar, empecé a ver vídeos, empecé a ver absolutamente todo, a leerme libros para intentar entender, bueno, yo sabía lo típico de inflación, déficit, cosas, digamos, más habituales, pero de inversión, bueno, claro, no sabía y ayer directamente te ponían las pantallas para ver cómo iba el IBEX, Wall Street, el DAX y yo decía, pero como si no sabía ni pronunciar ciertas empresas que había ahí, pero bueno, las que te suenan sí, pero otras no. Y ahí fue, bueno, una lección lo que fui aprendiendo. Ahí sí que había periodistas que eran los que estaban a los mandos ya económicos, ya venían con experiencia en otros medios de comunicación y gracias a ellos, pues bueno, me fui introduciendo en esto del mundo de la economía y de las finanzas y me apasionó. Sí, es verdad que luego cuando ya me puse a ver cómo funcionaba y tal, es verdad que es muy, muy apasionante. Qué interesante. Pues bueno, esto nos sirve, yo creo, todo lo que nos has contado para ubicarte, ¿no? Entender de dónde vienes, cómo tu camino, cómo has ido aprendiendo. Y como ya adelantaba Kasia, queremos hablar sobre tu proyecto más conocido, por lo menos yo creo que para nuestros oyentes o para el público de Internet, que es Rompiendo el Mercado, que es un podcast. Ahora cuéntanos si quieres un poquito más en qué consiste. Y nos gustaría saber cómo nació esta idea y qué te motivó a lanzarte al mundo del podcasting, porque lo que nos has contado hasta ahora, obviamente vas muy vinculada a la radio, pero ¿cómo fue ese paso o cómo fue ese nacimiento? Pues casual también, yo creo que muchas veces en la vida las cosas nacen de formas muy casuales. Pues yo estaba en la última parte después de Gestiona Radio, estuve en Intereconomía y en 2020, justo antes de la pandemia, decidí que por circunstancias, abría la radio a las 5 de la mañana todos los días, yo tengo 2 niñas, apenas dormía, en unas circunstancias, era el comodín porque es verdad que hacía de todo, desde presentar cuando había ciertas entrevistas, en otros programas se caía o había alguien, también Laura, era como el comodín del público, como digo yo encantada porque me encanta. Y al año, llevaba un año y al año, les dije que necesitaba una mejora de algún tipo porque, apenas mi vida era, casi no dormía, básicamente. Y en ese momento me dijeron que no podía ser y, yo me marché. Dije que hasta aquí porque, mi vida personal también era muy, muy importante. Y por primera vez estuve en paro, porque, me marché directamente al paro. O sea, no es que me fuera a otro medio de comunicación o algo así. O sea, directamente dije, prefiero realmente saber qué es lo que quiero también, porque lleva muchos años de un medio a otro, unas exigencias, cosas que hay por detrás en los medios que a mí no me llegaban a convencer del todo, cosas que me han pedido en algunas ocasiones, que yo directamente decía que yo por lo menos delante de un micro que pusiera y que fuera mi nombre, Laura Guzmán, pues no lo iba a hacer. Entonces, ciertas cosas que a mí personalmente no me convencían y llegó un momento en el que dije, pues ya está, me marcho. Y nada, me marché y es verdad que me llamaron de bastantes medios de comunicación, porque sobre todo económicos me refiero, me estuve en entrevistas, pero sí tenía claro que después de 15 años en medios, sí tenía claro que solo iba a aceptar aquel proyecto que realmente me ilusionara y me llenara, porque al final el periodismo es 24/7. O sea, esto es así. Primero porque tienes que estar atento de todo y segundo, pues porque, por ejemplo, yo tenía este horario, como te digo, de abrir la radio a las 5 de la mañana, se supone que a las 11:30, 12 salía, que era cuando terminaba el programa, 12:30 por ahí, pero yo seguía trabajando, porque claro, por ejemplo, para cerrar las entrevistas con agencias de comunicación, al final todo eso, ellos tienen otros horarios, entonces te pueden llamar a las 5 de la tarde, o sea, al final es 24/7, que yo insisto, o sea, de hecho con el podcast trabajo todavía más, pero me encanta, pero claro, o sea, al final todo tiene que tener un cierto equilibrio. Entonces me marché y de los medios con los que estuve hablando, me surgió la oportunidad con estrategias de inversión, me ofrecieron un puesto de trabajo, en ese momento les dije que no me llenaba, entonces les dije que no, pero ellos hacían mesas redondas, proyectos también online, me dijeron, venga, ¿por qué no, por lo menos para cosas así puntuales, empiezas con nosotros y te vamos llamando? Y empecé así, venga, va a ver cómo funciona esto, no era de bolsa, era más bien de, algunas cosas de fondo sí,
y era sobre todo también cosas con una colaboración que tenían con Naturgy, o sea, que no tenía nada que ver sí con economía, pero más con ESG, con este tipo de asuntos. Y nada, la verdad es que muy bien, muy, muy contenta. Y de ahí, bueno, pues empezaron a surgir otras oportunidades, entre ellas la de realizar podcast, que yo empecé haciendo podcast para empresas. O sea, no tenía nada que ver, no un podcast mío. Por ejemplo, hice uno con Roca Yuyent, que era el propio podcast para ellos. A veces escribía los guiones y otras veces los presentaba. Y de ahí me surgió la oportunidad y me dijeron, oye, ¿por qué no haces tu propio podcast? Era una empresa que se llamaba, que ya ni existe, es tupodcast.es. Era la empresa que ya no está. Y me dijo, ¿por qué no? Venga, pues haz tu propio podcast. Y yo, venga, vale, a mí me gusta mucho la economía y las finanzas. Y es verdad que cuando estuve en Intereconomía, hice, dentro de la sección, dentro del programa en el que estaba, hacía una sección que era una vez al mes, creo, o algo así, que era un Rompiendo el Mercado. Pero duró solo, pues no sé si fueron, y era lo más escuchado y lo más descargado casi de la radio. El problema era que, bueno, cuando en la siguiente temporada, bueno, esa parte la decidieron quitar, entonces dije, bueno, pues voy a retomar, porque al final lo que yo quería con ese proyecto era llegar a más gente, o sea, no solo fijarnos en que el IBEX está subiendo porque tal, la empresa tal para analizarla, no, yo quería ir más al fondo, más a lo que es la educación financiera. Y en esa parte del programa lo hacía, entonces dije, bueno, pues lo que hago es eso, llevarlo a mi propio podcast. Y así empezó Rompiendo el Mercado. Es verdad que empecé con dos analistas con los cuales me llevaba muy bien, con Alberto Iturralde y con Miguel Méndez. Con ellos empecé, se lo propuse porque era con los mismos que hacía esto en la radio. Empecé con ellos y luego ellos es verdad que montaron su propio canal también de YouTube y tal. Y claro, yo al final quería ofrecer cosas diferentes, no solo con ellos, pero al final decía, si vosotros ya lo estáis haciendo en vuestro canal, no tiene ningún sentido repetirlo en Rompiendo el Mercado, y yo quería abrir miras. Y bueno, ellos querían pues como estar ellos solos, ¿no? Y yo no le vi sentido, entonces empecé a volar sola y empecé a hacerlo pues no solo con ellos, sino con otros analistas. Entonces así realmente empezó Rompiendo el Mercado. Genial, me parece genial, además muy valiente, porque muchas veces nosotros con Lucía también hablamos de que a veces cuando uno por algún motivo ya no está contento con su trabajo actual, que se lance también a definir lo que le gusta, lo que no le gusta y quizás comenzar un proyecto nuevo. Por lo tanto, esta historia tuya es genial y además yo creo que también va a animar a muchas oyentes nuestras. Pero entonces ahora los que seguramente muchas personas ya conocen tu podcast, pero para las personas que aún no, tú hablas con diferentes expertos en tu podcast sobre mercados, diferentes estrategias de inversión, actualidad económica. Entonces nos gustaría saber cómo eliges tú a estos invitados, en qué te fijas, qué criterios sigues para invitar a una persona. Primero, que comunique. Para mí eso es fundamental. Y, bueno, porque hay gente brillante que le cuesta mucho comunicar. Entonces, al hacerlo de forma, si fuera escrito, me vale cualquiera, porque al final luego escrito es diferente. Pero al final, cuando es audiovisual, es fundamental que comunique. Luego que sean expertos. O sea, para mí, yo insisto, si es que yo soy el mero trámite, ¿no? De intentar traducir esa información, de me llega por aquí, que es el que tú sabes, a mí me llega y yo te lo traduzco a ti. O sea, para mí esa es mi función, ¿no? Además, es eso, nunca he buscado protagonismo. De hecho, hoy en día, cuando me paran, que me reconocen, yo aún me sigo sorprendiendo porque yo soy súper tímida. Y cuando me paran, me pongo colorada, me encanta, pero a la vez es como no soy consciente de que realmente te conoce la gente. Entonces, para mí, fundamental que comuniquen bien, que sepan de lo que hablan. Yo me tiro muchas horas, porque, a ver, lo fácil es ir a la gente más conocida, que a veces sí, o sea, a veces viene gente muy conocida, pero a mí me gusta hurgar, porque creo que hay gente muy valiosa que sabe mucho y que está, por ejemplo, en redes sociales, o sea, está en LinkedIn, por ejemplo, o sea, está en Twitter y no son tan famosos como, no sé, puedo decir Juan Ramón Rayo, por ejemplo, ¿no? No es tan famoso, pero saben mucho y yo creo que tienen mucho potencial. Entonces, yo creo que lo bueno que tiene Rompiendo el Mercado y que me diferencia también de otros podcasts es que viene gente que no es tan conocida, pero que son asesores financieros, que tienen mucha experiencia detrás o que son divulgadores financieros que también llevan, no sé, invirtiendo, imagínate, 15 años en fondos indexados.
a lo mejor no es asesor financiero porque es un inversor particular, bueno, que él es ingeniero o es profesor y aparte, pero lleva 15 años invirtiendo en fondos indexados, tiene una experiencia increíble y, oye, pues seguramente sepa más que alguien que no sabe de, por ejemplo, de fondos indexados. Entonces, al final yo creo que esa gente también tiene mucho que mostrar. Y luego también para mí es muy importante que me gusta traer diferentes tipos de estrategias, porque también mi visión como inversora es que no hay una estrategia mejor que otra. Yo no entiendo esas luchas que hay. No, porque es que los dividendos es lo mejor del mundo. No, es que el trading es un trazalíneas, ¿no? Muchas veces no, porque los traders no ganan, no, porque el value investing está muerto. No, o sea, creo que lo primero es conocerte tú como inversor, como persona, y ¿por qué no vas a coger algo del trader que te está diciendo para elegir ese precio, aunque tú seas value investing, pero para coger ese precio que tú consideras que está barato, pues a lo mejor puedes utilizar algo que te esté diciendo el trader que pueda sacar valor. Entonces, yo creo que eso también lo hace diferente, porque al final en Rompiendo el Mercado no solo hablo de inversión en general, que está muy bien, de educación financiera en general, sino que yo me voy a productos en concreto. Y yo les pregunto cuando vienen, en plan, no, a mí me dices 3 empresas que a ti te gusten y por qué te gustan. Luego, el que me escucha, que ya valore, porque yo lo que si no hago es hacer recomendación de inversión. Pero por lo menos que escuche y que vea esas empresas y que a lo mejor a alguien se le encienda la lucecita y diga, oye, pues esta empresa que me está diciendo, no sé, Javier Ruiz de Oros, por ejemplo, pues puede ser interesante, pues voy a echarle un vistazo. O no, pues es que yo soy más de fondos indexados, voy a ver, pero claro, igual, fondos indexados, que parece muy fácil. Pero luego te pones a ver qué cantidad de fondos indexados hay y cuántos brokers hay. Y yo que no tengo ni idea o que estoy empezando a aprender un poco esto de que es importante invertir, ¿cuál elijo? Por lo menos que tengas esa base, ¿no? Esos ejemplos, que no se quede todo en... Porque es verdad que hay muchos podcasts que, pues bueno, pues se habla de inversión en general, de ahorro en general, pero yo voy más al producto, que yo creo que también es importante para por lo menos saber qué es lo que hacen los expertos. Entonces yo creo que esas son las características para mí más importantes a la hora de elegir los invitados. Y ya te digo, mucha investigación mía previa y mucho leer mensajes también de lo que te pide la gente, ¿eh? Yo, para mí eso es fundamental. No solo de mi propio podcast, sino de comentarios que veo en otras redes. O sea, yo me tiro muchas horas. De hecho, en mi caso, con las 2 niñas, en vez de ser yo como mamá la que les diga hasta aquí el móvil, son mis hijas las que me dicen, mamá, se acabó el móvil. O sea, directamente se acabó el móvil, se acabó el ordenador y haznos un poco de caso. Y yo sí, es verdad que a mí me gusta mucho ese tema de investigar, de ver, de qué preguntan, de quién le interesa a la gente. Y luego lo que sí es verdad que también me dice mucho la gente es, haces las preguntas que yo me haría. Y eso yo creo que es fundamental, el ponerse en el papel de la gente que te está escuchando, no solo con los temas, sino con esas preguntas que muchas veces parecen obvias, pero hay mucha gente que no las sabe. Mira, hice un directo hace ya con Lunatic Coin, sobre Bitcoin, sobre wallets frías. Para mí es un mundo totalmente nuevo. O sea, yo los exchanges y tal, soy la primera que invierte en Bitcoin a través de exchanges, pero la autocustodia para mí era algo totalmente nuevo. Entonces yo se lo propuse a Luna, me lo pidieron y se lo propuse a Luna y yo, Luna, vamos a hacer un directo donde además la gente pueda preguntar, porque para mí la gente que pregunte es, a mí me encanta el poder ayudar y resolver esas dudas. Y yo, pero la primera que te va a hacer las preguntas más básicas y aunque parezca entre comillas, permíteme tonta, y yo voy a ser yo. O sea, yo voy a ser la primera que te voy a decir, vamos a ver, la wallet frías, ¿esto qué es? Viene un pen que me lo mandan a mi casa, lo tengo que meter en el ordenador, ¿cómo lo configuro? ¿Y esto no me lo pueden robar? No me lo creo, ¿sabes? Entonces es verdad que yo voy mucho a eso, ¿no? A lo básico, al intentar entender para luego ir poco a poco subiendo el escalón e ir aprendiendo todos juntos. Y es que qué mejor que poder aprender entre todos y ayudarnos entre todos. A mí me encanta, vamos. Sí. Yo creo que aquí también, o por lo menos es mi impresión, que sobre todo en el sector financiero o lo que se ve mucho en redes, etcétera, parece que todo el mundo sabe muchísimo y parece que a veces nos da vergüenza, lo que tú decías, preguntar según qué cosas, no vaya a ser que no esté a la altura. Y a lo mejor hay muchísimas personas que se lo están preguntando, pero no se están respondiendo, ¿no? Como que el nivel está tan alto que a veces es difícil entrar. Entonces me encanta, la verdad, y por eso también cuando te invitamos valorábamos muchísimo pues esta labor de hacerlo accesible y que no te dé miedo el aprender sobre un tema, aunque sea desde un punto un poquito más, desde más abajo, sí, por qué no decirlo. Claro, más sencillo. Si tenemos tiempo para ir avanzando, ir subiendo escalones y hay podcasts que son
oye, pues también de más nivel. O sea, por eso al final lo que quiero también un poco con Rompiendo el Mercado es como que se convierta, entre comillas, ¿no? Como en una enciclopedia. En plan, bueno, venga, me ha gustado esto de los dividendos, venga, a ver con quién puedo aprender, ¿no? Me meto tal no sé qué. Ah, pues miren, Rompiendo el Mercado. A ver, Laura, ¿qué entrevista ha hecho? Pues no sé, a Gregorio Hernández, por ejemplo, a ver qué me cuenta. Pues esto me interesa. Y a lo mejor ya sigues a Gregorio y ves otros podcasts míos, ¿sabes? Pero al final un poco también la idea es eso. De hecho, ahora que hablo de Gregorio, porque hubo, la última vez que ha venido a Rompiendo el Mercado, me llamó mucho la atención porque, bueno, yo en ese momento, también esto es una montaña rusa, también lo tengo que decir a todo el mundo, o sea, esto de las redes YouTube, o sea, estás así como que estás aquí abajo, sobre todo personas como yo que no soy conocida, quiero decir, que soy como vosotras, que es que al final somos personas que nos hemos lanzado a esto de intentar comunicar y llegar a más gente, pero que no tenemos un gran nombre detrás. Y me pasó con Gregorio cuando vino, que, bueno, pues estaba yo a veces de ánimo, pues aunque yo siempre estoy así, pero bueno, por dentro hay a veces que no estás tan bien. Y me escribió un mensaje porque le mandó un oyente después de nuestro podcast que a través de Instagram y le puso algo así como en plan, me ha encantado conocerte, pero todo empezó con Laura. Entonces, claro, yo decía, madre mía, que alguien como a Gregorio Hernández, que ha escrito, no sé, 3, 4 libros ya, que lleva toda la vida divulgando sobre educación financiera, le hayan conocido gracias a Rompiendo el Mercado, para mí, claro, así de gorda me puse. O sea, era en plan súper satisfactoria por eso. Y al final yo creo que eso es súper súper importante también, ¿no? El poder llegar a muchísima gente a la vez y el poder comunicar para mí es fundamental. Y una pregunta, Laura, porque como bien sabes, nosotras sobre todo nos dirigimos a invitar, digamos, las mujeres a que conozcan temas financieros y temas de inversión. Me gustaría saber tu impresión cuando tú buscas pues personas con las que quieres conversar en tus podcasts. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿percibes que hay más hombres que mujeres dispuestas en hablar? ¿O percibes que este interés, que hay más en hombres que mujeres? Cuéntanos un poquito de esto. Pues mira, de hecho hace poco hablé pues fue el otro día y me dijeron con un grupo de mujeres en un evento que era como para mujeres y cada uno no era de divulgación financiera, o sea, cada uno tenía un trabajo diferente y tal. Y cuando les hablé un poquito de Rompiendo el Mercado me decían, es que las mujeres nos da mucho miedo dar ese paso a invertir, más que a los hombres, somos más conservadoras y sí es verdad. Y es verdad que cuando tú ves las métricas de los podcasts o cuando ves los comentarios de divulgación financiera, hay más hombres que mujeres. Pero en mi caso, también hay más hombres, pero en mi caso yo no sé si al ser mujer o un poco lo que hablabas antes también, Lucía, de intentar aterrizar todos esos conocimientos, hacer preguntas que a lo mejor cualquier persona se haría, hay muchas mujeres. Entonces, sí es verdad que yo veo que poco a poco estamos despertando ese interés también, ¿no?, por las finanzas por parte de las mujeres, pero cuesta mucho encontrar expertas para hablar de finanzas. Mucho. Es verdad que, por ejemplo, en Instagram encuentro muchas. También te soy sincera, ¿eh? En la parte de Instagram sí hay varias divulgadoras, lo que pasa es que, bueno, yo intento también que sean asesores financieros y tal, pero me cuesta más encontrar ese perfil de mujer que de hombre a la hora de hablar de finanzas y de inversión. De hecho, vamos, que yo hombres y mujeres, por igual, pero sí es verdad que al ser mujer también me gusta traer a mujeres para hablar de ello. Sí, hay mucho trabajo en este campo todavía para atraer más público femenino a estos temas. Sí, pero porque yo creo que casi porque somos todavía más conservadoras. Luego, cuando hablas con expertos, yo les pregunto, luego muchas veces me dice, luego sois mejores inversoras que nosotros. Pero eso dicho, pues no sé, por un montón de expertos que han venido y que tienen a lo mejor incluso cursos que tal y traders, me dicen, no, o sea, muchas veces son mejores que nosotros, pero hay menos. Eso es cierto, o sea, eso es así. Pero bueno, vamos a cambiarlo, ¿no? Para eso está vuestro podcast, para eso está Rompiendo el Mercado, para poco a poco llegar y decir, oye, que sí, que podemos invertir, que da igual que seas hombre o mujer o lo que quieras ser, pero invierte. Para mí es que eso es algo fundamental. Invertir es hoy en día, ahorra e invertir ese paso que parece, aunque sea poco a poco, aunque sea, venga, un depósito, que a mí no me gusta, pero bueno, venga, aunque sea un depósito, algo, pero poco a poco que vayas viendo cómo esa bola de nieve, ¿no? Poco a poco va creciendo. Claro.
hay que despertar esta importancia en las personas en general para que sepan lo importante que es invertir. Lo importante es tomar riendas de sus finanzas, de su vida financiera. Pero yo quería también preguntarte una cosa, porque tú haces publicas muchos episodios. Yo creo que publicas uno por semana, me parece. Entonces son muchísimos episodios, pero quería saber si había alguno que hasta te ha impresionado a ti más de lo que tú pensabas, hasta que te ha marcado un episodio que hubieses dicho, esto no me lo esperaba, de este invitado, por ejemplo. ¿Hubo alguna Pues cosa así? me sorprenden muchos, cuando les hago ciertas preguntas, pero a mí es verdad que tengo uno clavado, pero un poco por también la oportunidad que me dio y por lo que me dijo, que ahora también lo diré, pero bueno, también esa oportunidad que fue el de Javier Linares, porque ha sido el único que he hecho de momento presencial, aunque ya adelanto que acabo de grabar otro, pero es el primero que he hecho presencial porque al final, claro, a mí mi objetivo es poder hacer el podcast presencial, vamos, firmaría ahora mismo si pudiera, ¿no? Pero bueno, también es verdad que Rompiendo el Mercado lo hago yo, que también me hace mucha gracia cuando muchas veces me felicitan y dicen felicidades al equipo de Rompiendo el Mercado, tal, y yo, gracias, me felicito a mí misma porque no tengo equipo. Es verdad que ahora tengo un compañero que me hace, por lo menos me ayuda con las miniaturas, y luego otro que me hace el tráiler del principio del podcast, pero le doy yo todo hecho. O sea, le digo, me coges de este minuto a este minuto, luego le unes esto, le pones estos de fondo. O sea, más o menos lo que yo no hago es el editar el vídeo porque ya no me da la vida. Porque claro, es verdad que estoy hablando de Rompiendo el Mercado, pero yo aparte tengo otro trabajo. O sea, por las mañanas estoy trabajando en otra cosa que no tiene nada que ver con el periodismo. Y aparte trabajo como periodista, pues presentando eventos, presentando mesas redondas. Ahora, por ejemplo, voy a empezar también con una portavoz de una startup aquí en España a enseñarle cómo enfrentarse también a los medios de comunicación, a los periodistas. O sea que al final, claro, ando metida en un montón de cosas y Rompiendo el Mercado no es lo único. Pero sí es verdad que al final yo creo que eso es fundamental, eso, ¿no? El saber exactamente qué es lo que quieres transmitir ¿sabes? Para poder llegar a más gente. Y con Javi Linares me pasó un poco eso, el llegar allí, el verte primero en un estudio. Fíjate que yo también soy nerviosa, pero no estaba acostumbrada, yo estaba nerviosa. Yo además no paraba de hablar con él, ¿sabes? No paraba de hablar con él porque, claro, para mí fue una oportunidad el decir, yo le escribí, como escribo a otros invitados. Javi me dijo, mira, Laura, me encanta lo que haces, de hecho te sigo, que claro, para mí eso ya fue como, perdona, ¿me conoces? Sí, fue así y me dice, te sigo, me parece muy, muy guay lo que haces, pero yo no hago nada online, yo solo hago cosas presenciales. Y yo se lo dije muy claro, porque es verdad que yo soy muy transparente. Y le dije, ojalá, Javi, yo pudiera tener los medios de poder hacer una grabación presencial contigo. Pues bueno, él tiene también un podcast, entonces él vino a Madrid y me dijo, mira, si te viene bien tal día a tal hora, te vienes y pongo todos mis medios, pongo a mi gente para trabajar para ti, entre comillas, ¿no? Para grabar un vídeo y para poder publicarlo en tu canal. Claro, para mí eso fue como, ¿en serio me estás diciendo que vas a hacer eso para aparecer en mi canal, ¿sabes? No para el vídeo y ponerlo en el tuyo, no, para el mío. O sea, era como... Y a mí eso, claro, para mí fue como, bueno, se me abrió un mundo entero y tal. Y luego en la entrevista, yo es verdad que me miro mucho vídeos de los entrevistados que publican en diferentes redes, qué le dice también la gente. O sea, yo hago una investigación previa antes siempre de que vengan. Y Javi, bueno, invierte en indexados, sobre todo indexados, oro y Bitcoin. Entonces me sorprendió mucho porque yo sabía que invertía en indexados, pero no sabía que el 80% de su patrimonio lo tiene en un fondo indexado, que es el MSCI ACWI. Entonces, claro, a mí eso además que se me nota mucho. Cuando me lo dijo, además dije, solo, o sea, además soy muy expresiva, no lo puedo evitar. Y claro, a mí eso me chocó mucho. Y yo, ostras, ¿cómo puedes tener el 80% de tu patrimonio en un fondo indexado? Y bueno, él me dio sus razones en el podcast, que bueno, desde aquí os invito a todo el mundo si lo quiere ver que vea. Y es verdad que ese podcast lo tengo un poco por las circunstancias, ¿no? De poder hacerlo presencial. Es verdad que es el vídeo más visto en Rompiendo el Mercado en YouTube. Y luego, pues, por un poco, pues eso, la oportunidad un poco también que me dio a un Rompiendo el Mercado, que al final es un canal que lo he hecho está creciendo de forma orgánica, que no he metido publicidad para crecer ni en suscriptores ni visualizaciones, como en muchas ocasiones se hace, todo es crecimiento orgánico.
y al final pues que alguien con tantísimos seguidores y que lleva tanto tiempo te dé esa oportunidad, pues para mí fue, bueno, pues de otro mundo, ¿no? No me lo creía. Genial, me encanta porque yo siempre creo que si las personas hacen bien las cosas buenas les van llegando, así que muy bien que has tenido esta oportunidad y ojalá en un futuro muy próximo ya puedas cumplir este objetivo de tener tu podcast, en vivo. Ojalá. Ojalá. Sí. Sí, y hablando de futuro, Laura, también nos gustaría saber, pues eso, si tienes, ya nos has adelantado que vas a hacer alguna entrevista presencial, pero ¿te planteas objetivos nuevos para Rompiendo el Mercado, algún tema que quieras tratar así de cara al futuro, o incluso tu visión a largo plazo? ¿Cómo ves a dónde te gustaría llegar con este proyecto? Es que no me pongo techo nunca, ni siquiera cuando invierto. No me pongo un techo, me voy marcando objetivos. Eso sí es verdad, o sea, también un poco porque a mí Rompiendo el Mercado me quitaba mucho tiempo, o sea, es verdad que he contado lo bonito, pero bueno, vosotras lo sabéis, esto son muchas horas detrás, o sea, muchas horas que al final tenemos que compaginar con nuestros trabajos, como ya también sabéis, o sea, al final lleva mucho tiempo. Pero bueno, a mí pues, me encantaría hacer más programas de Rompiendo el Mercado, poder incluso, pues eso, tener... Es verdad que soy muy exhaustiva, ¿no? Con los patrocinadores, también es cierto, porque a mí no me gusta que esto se convierta en una teletienda y al final, si yo quisiera, pues habría patrocinadores cada episodio diferentes o los mismos y tal. Entonces, sí es verdad que yo solo me han patrocinado, cuando me han patrocinado algún programa, cosas que yo he utilizado o yo utilizo, o sea, no jamás porque para mí, dicen, no es una recomendación de inversión, ¿vale? No, yo no estoy recomendándolo, pero estás apareciendo aquí. Entonces, yo algo en lo que no creo, ya no es que no crea, sino que yo no lo conozca de primera mano, jamás va a salir en Rompiendo el Mercado. Eso lo tengo clarísimo y podría tener, pues eso, haber ganado bastante dinero, que no es el caso, de hecho yo pierdo con Rompiendo el Mercado, pero no es mi caso, o sea, no tengo ese objetivo. Entonces, bueno, a ver, pues me encantaría primero eso, poder hacerlo presencial, porque sé que eso se gana en todos los aspectos, en YouTube sobre todo, es donde se nota mucho cuando al final lo haces presencial a cuando lo haces online. Y bueno, ya un sueño sería poder hacerlo presencial pero con público. O sea, poder traer a invitados de los que han venido al programa y poder hacer allí, pues eso, un macro directo, no sé, no, algo así con gente tan dispar como pues eso, personas que invierten en fondos indexados, a personas que invierten en inmuebles, a traders, a dividendos, hacer mesas redondas con ellos, hacer un evento de ese tipo, algo presencial con público, pues a mí me encantaría, la verdad es que sería un sueño cumplido, ¿no? El poder hacer algo así. Pero bueno, poco a poco, tampoco soy de las que me obsesiono, yo prefiero ir pasito a pasito, hacer las cosas bien y ir consiguiendo las cosas poco a poco, ¿no? Tampoco tengo prisa, porque al final mi objetivo, oye, que si puedo, pues eso, tener ingresos de esto, mejor, pero también quiero ir poco a poco, ir viviendo todo el proceso y no venderme por dinero, por hablarlo pronto y claro, ¿no? O sea, yo eso lo tengo muy claro. Qué guay. Pues bueno, esperamos, nosotras te vamos a seguir, así que esperamos ir viendo poquito a poco pues esos objetivos cumpliéndose. Y bueno, cambiamos un poquito de tema porque, y ya hilo con lo que comentabas antes cuando nos decías pues un poco de los objetivos que tú buscabas, y queremos hablar de educación financiera, ¿no? Queremos saber, en tu opinión, ya insisto, ya nos has ido dando pinceladas, pero nos gustaría saber por qué tú crees que es algo importante para todas las personas y en concreto que también hablabas de las mujeres, un poco cómo vemos este tema, cómo lo vivimos, ¿por qué crees que es necesario que aprendamos sobre finanzas e inversión? Pues porque creo que es que se debería enseñar directamente en el colegio y porque no nos enseñan porque no quieren. O sea, así de claro lo digo. O sea, no interesa que sepamos de finanzas y no interesa que sepamos de educación financiera. ¿Por qué? Porque nos hace más libres. Entonces no quieren que dependamos de lo que nos van dando o de las paguitas, y me da igual, yo no me meto en política, o sea, me da igual quién esté, me da igual, para mí son todos iguales, O sea, no es cuestión de un partido u otro, no, o sea, de verdad, al final porque han estado unos y otros y nos ha dado igual, o sea, es que eso hay que verlo.
Entonces, para mí la educación financiera creo que es algo básico, creo que es algo que no se enseña porque no interesa que se sepa y por eso es tan necesaria. Nos da una libertad, nos da qué hacer con nuestro dinero, cómo aprender a ahorrar, que hay mucha gente que no sabe ahorrar, o hay gente que se piensa, dice, no, es que yo a lo mejor por mis circunstancias, que hay mucha gente así, por mis circunstancias, con mi sueldo, a lo mejor puedo ahorrar 50 euros al mes o 100 euros al mes. Y para eso, ¿para qué voy a invertir? No, yo siempre lo digo, aunque sean 50, aunque sean 20, empieza. Aunque sea muy poquito, pero empieza y lo vas viendo y lo vas notando y vas aprendiendo, porque al final, como es tu dinero, como digo yo, como pesa y es tu dinero, cuando lo vas viendo crecer y bajar, porque cuando inviertes esto es así, nadie te garantiza que aquí vas a ser millonario a no sé cuánto, pero aunque sea poquito, pero y vas viendo cómo va creciendo o no ese dinero, pero lo vas invirtiendo, al final yo creo que es muy satisfactorio. De hecho, mira, el otro día entrevisté a Víctor Domínguez, a Wall Street Wolverine, y me sentía muy identificada con él porque me decía, es que Laura, dice, el problema es que cuando él ha ganado mucho dinero, eso es así, me decía, yo gano mucho dinero y cuando ganaba mucho dinero, lo que la gente me preguntaba era, ¿dónde lo vas a gastar? ¿En qué lo vas a gastar? Y claro, él decía, ¿pero por qué voy a tener que gastarlo? O sea, sí, claro, él lo ha reinvertido, habrá tenido sus gastos y ha tenido sus errores también porque es así. De hecho, lo típico de ser joven y comprarse un coche de lujo, ese tipo de errores que, bueno, pues muchas veces se cometen, pero no tengo por qué gastarlo, sino lo que quiero es invertirlo y eso se llega con educación financiera. Entonces, para mí, la educación financiera es clave y creo que no se enseña porque no interesa. Me da igual quién esté arriba mandando, que me da igual. A nadie le interesa que sepamos y por eso nosotros mismos tenemos que aprender, ir dando un paso más sobre educación financiera, ¿no? Es que sea de nosotros mismos el poder aprender, ir dando esos pasos tan importantes. Claro, este tema es muy importante porque se repite mucho también entre mis conocidos y conocidas, que la gente, pues, digamos, o bien por desconocimiento, porque no sabe del tema, entonces no empieza nunca, ni siquiera a ahorrar, ya sin hablar ni siquiera empieza a invertir, ¿no? Pero ¿podrías comentar un poquito, por ejemplo, de tu experiencia, de lo que tú ves? Las personas que incluso quisieran iniciarse en este mundo, pues parece que tienen como miedo. ¿Qué miedos tienen? ¿De qué tienen miedo? O sea, ¿cómo podríamos ayudar a esta gente para que estos miedos desaparezcan y puedan dar este primer paso? Pues fíjate, yo creo que uno de los mayores miedos es a perder el dinero. O sea, directamente hay gente que dice, es que yo no quiero invertir porque la bolsa es un casino o porque es una estafa. De hecho, yo el otro día no me acuerdo, los fondos indexados, me decían que los fondos indexados, una persona en un comentario en el podcast, los fondos indexados son una estafa. Y yo, a ver, te pueden gustar o no, pero estafa como tal, estafa no es. ¿Que vas a ganar dinero? Sí. ¿Que vas a perder dinero? También. Entonces yo creo que se tiene mucho miedo al, jolín, con lo que me ha costado, porque a todos nos cuesta ganar, aunque sean 100 euros, con lo que me ha costado el sudor, ¿no? De ganar 100, 200 euros, a ver si me voy a equivocar, a ver si lo voy a meter en el sitio equivocado. Entonces, yo creo que ese es uno de los miedos. ¿Cómo no lo podemos quitar? Empezando. O sea, lo primero es conocerte como inversor. O sea, para mí eso es fundamental. Y para eso tú tienes que también saber qué estómago tienes a la hora de perder o a la hora de, sobre todo de perder, claro. Por ejemplo, yo admiro a los traders, no sería capaz de hacer trading, no dormiría, yo no dormiría y les quiero y son gente que, oye, que me han dicho, oye, he perdido no sé cuánto, no sé, 5.000 euros y al día siguiente a lo mejor ha ganado 20.000, ¿sabes? O sea, que hay traders que son rentables, o sea, eso también lo digo aquí en voz alta porque es cierto, pero yo no sería capaz por mi forma de ser, yo soy una persona muy nerviosa, muy activa, entonces yo durmiendo por las noches no dormiría por la noche. Yo soy una inversora, por ejemplo, más a largo plazo, donde aunque vaya teniendo menos rentabilidad, porque normalmente suele ir unido, ¿no? La rentabilidad con el riesgo, pero yo prefiero mirar a más años vista, perder porque al final también pierdes, pero tener esa visión más a largo plazo. Y yo creo que mucha gente no invierte por eso. Mira, yo hace poco unas amigas mías con niños me decían, bueno, Laura, ahora lo que pasa muchas veces es que en mi círculo de amigos no invertía a nadie. Entonces, al meterme yo más en este mundillo con el podcast, no sé qué, es como que la gente, claro, me llenan el WhatsApp de, no, oye, ¿y esto? ¿Y qué te parece este producto? Como si yo fuera asesora financiera y ese tipo de cosas. Y yo, que yo no soy asesora financiera, que yo, si queréis un asesor,
os lo buscáis vosotros o de los que han venido al programa, fenomenal. Y yo, pero yo no soy asesora, o sea, yo no te voy a decir este producto sí y este no, porque me voy a sentir culpable. Bueno, pues dime dónde inviertes tú. Y yo no te voy a decir dónde invierto yo. O sea, yo te puedo decir que invierto en fondos indexados, que oye, que tengo una cartera diversificada, que me gusta el S&P 500 o el AWI o tal, este ETF, que utilizo esta herramienta para invertir. Yo eso sí, no tengo problema, pero ¿en dónde no? Porque sé que me vas a copiar. Y esto no consiste en copiar. O sea, no consiste ni copiar a mí ni a Warren Buffett. O sea, quiero decir, esto no es copiar. O sea, tienes que aprender y, oye, sí, claro, tienes que ver vídeos, tienes que leer libros, tienes que ir conociendo las diferentes estrategias que hay y coger lo mejor de cada una. Si es que al final es importante. Entonces, ese miedo yo creo que se quita aprendiendo. Pero cuesta. No todo el mundo quiere dedicar, aunque sean 10 minutos o 1 hora al día, a leer, a ver un vídeo, a ir aprendiendo poco a poco. Pero la gente que lo hace y que empieza se da cuenta del cambio que te produce. Y yo creo que eso es súper importante y es importante. O sea, es algo que hasta que no lo vives tú mismo, esto es como lo de ser padres, ¿no? Hasta que no lo vives, te pueden contar muchas cosas, pero no eres consciente de ello. Pues yo creo que la inversión es igual, es como hasta que no lo vives. Ojo, ganar y perder, porque también se pierde cuando inviertes, esto es así. Siempre hay ese miedo. Entonces, si eres más conservador, pues oye, utiliza instrumentos más conservadores. ¿Que vas a tener menos rentabilidad? Bueno, pero vas a vivir más tranquilo. Entonces, yo creo que al final lo fundamental y lo más importante es aprender y conocerte como inversor. Eso, y luego ya vas dando pasos, vas conociendo las diferentes estrategias que hay. Sí. Claro, entonces tú, si tuvieras que recomendar a alguien que no tiene conocimientos financieros, no, eso, para que tiene que empezar de cero, ¿cómo le recomendarías empezar hasta llegar a esta situación deseable? Pues primero leyendo libros. O sea, hay libros, no sé ahora mismo, pero hay libros básicos, no te tienes que meter tanto en el mundo de la inversión. Hay libros muy básicos que te ayudan. Viendo, si es que hoy en día con YouTube, con la cantidad de vídeos que hay gratis, o sea, es que no te digo ni que hagas un curso, de verdad, o sea, hay muchísimos. Hay verdad que hay mucha gente que me dice, ya, pero ¿cómo hago la diferencia entre los vendehumos, ¿no? Digamos, y aquellos que realmente saben? Hombre, pues yo creo que es fácil saberlo, yo tampoco voy a decir aquí, pero yo creo que se identifica de forma fácil quién sabe y quién no. Luego hay grandes profesionales, gestores de fondos, por ejemplo, o sea, un gestor de fondo, mira, te podrá gustar o no su fondo, porque luego cada uno tal, pero de inversión también te sabe decir, pero lleva toda la vida seguramente invirtiendo, entonces ellos también. Entonces yo creo que con libros y con vídeos en YouTube hoy en día puedes dar por lo menos esos primeros pasos para ir aprendiendo. Pero vamos, para mí es que los libros yo creo que son esenciales. O sea, yo primero empezaría con un libro y luego ya empezaría a ir viendo diferentes vídeos según lo que tú vayas investigando y lo que te vaya gustando. Genial que lo dijiste, porque ahora cuando estabas hablando y decías que claro, en tu entorno más próximo no había personas, digamos, que tanto se interesaban. Yo tengo el mismo caso, en mi entorno más próximo tampoco. Seguramente hay mucha gente que en su entorno más próximo nadie se interesa, pero esto no es un obstáculo para que cada uno tome las riendas de su propia vida y empiece leyendo libros, como decías, o luego escuchando tu podcast, por ejemplo, u otras personas. Entonces, las posibilidades hay, falta la voluntad de cada persona, ¿verdad? Claro, es que queremos que nos den todo hecho. O sea, al final claro. Yo creo que es un poco el problema que tenemos, ¿no? Es que yo no tengo tiempo. Bueno, oye, pues a lo mejor en vez de, no sé, yo lo hago, en vez de, porque yo sigo aprendiendo con esto. De hecho, con cada vez que viene un invitado, yo aprendo. O sea, yo aprendo y muchas veces yo también lo digo, preguntas que hago son dudas mías que me surgen en ese momento. O sea, porque es verdad que tampoco puedo saber de todo, porque es imposible saber de todo. Y a mí me pasa, o sea, a veces en vez de lo que decía antes, ¿no? De las niñas que me quitaban el móvil y cosas así. Y es verdad que a lo mejor estamos en el sofá viendo una serie por la noche y yo en vez de estar viendo la serie, que sí, estoy con un ojo viendo la serie, pero con otra me estoy viendo vídeos y me estoy viendo cosas y voy leyendo y voy aprendiendo. O sea, es que yo creo que eso es fundamental, es sacarle un ratín todos los días para ir dando esos pasos. Claro. Y luego nos iremos todos conociendo las personas interesadas en el mismo tema y seguiremos aprendiendo juntos. Esto es genial. Es que crear ese círculo también, Casia, es súper importante, ¿eh? El moverte en un círculo donde también poco a poco, a mí me pasará con mis amigas, ya te digo que ya son muchas las que, es verdad que en muchas ocasiones me van siempre por inmuebles, que yo digo, jolín, que es que antes del inmueble,
que puedes invertir en inmuebles si tienes el dinero y a mí me parece fenomenal. Pero que hay pasos antes de tener que decir todo ese ahorro para invertir en un inmueble. Pues anda que no hay inversiones con las que puedes conseguir también buenas rentabilidades, pero estamos todavía en eso de que si es que si no lo toco no es mío, ¿no? Bueno, oye, pues ahí hay más posibilidades, pero sí es verdad que yo desde que estoy con esto, de mi grupo de amigos han empezado muchísimos más, pero tenemos el problema de también lo que decía, de que la gente lo que quiere es, no, dime dónde, cómo y por qué, ¿no? Y como falles, encima te echo la bronca porque me has fallado ahí. No, esto no, es que no, o sea, la inversión no son matemáticas puras, o sea, esto no es si haces esto vas a tener esta rentabilidad seguro, si haces esto, no, esto no es así, no funciona así. Entonces, yo entiendo también que hay que hablar de productos, porque soy la primera que lo pide cuando vienen los invitados, que me digan por lo menos nombres donde ellos invierten, qué es lo que ellos hacen, pero para tener una idea, yo siempre lo digo, tienes que ser crítico, pero porque tienes que ser crítico en general en la vida con todo lo que escuches. De hecho, con los medios, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, no te puedes solo leer un periódico, tienes que leerte el contrario también o escuchar una radio, pero también la contraria. ¿Para qué? Para llevarte tu propio criterio, tener tu propio criterio, porque en un sitio te venden una cosa y, como decía yo antes, los de los dividendos, que yo les adoro también, pero te venden que eso es lo mejor. Pero luego llega, pues no sé, el trader que también te dice, oye, no, mira, escucha, es que esto no es así, porque tal, y también. Entonces, tú tienes que ser crítico de poder coger lo mejor de un lado y lo mejor de otro para ir tomando esas decisiones. Y yo creo que eso es fundamental, el escuchar, sí, el saber los productos, también, cómo elegir, dónde invertir, también, fenomenal, pero luego tú tener tu propio criterio para ir tomando esas decisiones. Y yo creo que eso es lo que más cuesta, es lo que más cuesta. Claro, y esto también es un mensaje muy importante para todos, porque no todos los productos son adecuados para todas las personas, dependiendo de lo que tú decías de qué tipo de inversor eres tú, qué portafolio tienes también, eso también es muy importante. Entonces, es verdad que este mensaje de que cada uno tiene que estar, digamos, responsable de sus propias inversiones. Escuchar, sí, aprender contigo, con otros, pero sí, estar siempre, digamos, lo que hace uno mismo es responsable de lo suyo, ¿no? Eso es, sí. Perfecto. Si te parece, Laura, ahora hablando de todo esto, de la educación financiera, nos gustaría conocerte un poquito más a ti desde el punto de vista de cómo tú gestionas tus propias finanzas. Que si sigues alguna estrategia y sobre todo si a raíz de este proyecto tuyo personal, si tu forma de invertir ha cambiado. Sí. O sea, digamos, si antes invertías o quizás no invertías y luego empezaste a invertir o a lo mejor inviertes diferente. Cuéntanos un poquito sobre esto. A ver, yo empecé realmente a invertir de la forma más tonta del mundo entero, que fue abriéndome una cuenta remunerada con el Santander y me daban acciones. O sea, fíjate, ese fue mi primer... Bueno, ya trabajaba dentro del periodismo financiero entonces, pero bueno, eso fue mi primer encuentro, ¿no? Con una acción del Santander. Oye, mira, qué interesante, ¿no? Por abrirme una cuenta remunerada. Yo miraba más lo que me iban a dar por la cuenta remunerada que la acción. La acción era como, bueno, ahí está y poco más. Y así empecé. Sí es verdad que, bueno, tampoco he sido una inversora muy activa, o sea, yo no llevo tampoco, pues a lo mejor llevaré 4 o 5 años invirtiendo de forma más activa. Tampoco creas que llevo tanto tiempo, de hecho, por eso yo siempre digo que yo no soy quien para dar lecciones de nada. Pero bueno, ese fue mi primer encuentro, digamos, con el mundo de la bolsa, y yo, como soy inversora más a largo plazo, sí es verdad que dentro de mis inversiones, por ejemplo, tiro por fondos de inversión, por fondos indexados también. Tengo alguna acción también en cartera, y luego he descubierto un mundo, por ejemplo, con el crowdlending y el Bitcoin, que yo era algo que decía, bueno, yo Bitcoin, esto es una estafa, la de las primeras, que también decía esto es una estafa. Yo Bitcoin no lo acabo de ver, pero ostras, después de escuchar a mucha gente que sabe, de hacer curso, porque en este caso sí que me he hecho un curso de autocustodia de Bitcoin también. Después de todo eso, sí es verdad que, bueno, te vas dando cuenta de ciertos aspectos que dices, oye, puede ser interesante. Y también invierto en Bitcoin y en crowdlending, nada más que he hecho una vez una inversión de muy poquito, no sé si eran 200 euros, por ver también, con una empresa, por ver también cómo funcionaba. Y es verdad que me ha ido bien. Entonces, bueno, es verdad que también me gusta diversificar, no soy una persona de no solo bolsa o solo fondos de inversión, no. Yo de momento me gusta ir probando, viendo qué es lo que mejor me funciona y, hombre, a partir de ahí ya iré tirando, aparte de lo típico de cuentas remuneradas
Depósitos, por ejemplo, no, es una cosa que prefiero tenerlo en fondos monetarios y cosas así, que en un depósito, por eso de poder mover el dinero y no tener la fiscalidad, no tener que pagar esos impuestos. Y así, más o menos, a mi forma de inversión es así, que insisto, que no soy ejemplo de nada y que al final es ir conociendo diferentes mundos también y ver que puede ser interesante. Claro. Genial. Claro. ¿Y alguna vez nos puedes comentar, alguna vez has cometido algún error financiero que dijiste, mira, es que he metido la pata y nunca más? Pues mira, me dejé llevar por el FOMO, que yo siempre insisto en que no lo tienes que hacer, y invertí en Nvidia, no me acuerdo a cuánto la compré, no me acuerdo, pero vamos, no me acuerdo exactamente el precio, pero vamos, imagínate que eran a $50 o no, a 50 no, a $100 o algo así. De repente dio un bajón tremendo y claro, yo me asusté y la vendí directamente. Ahora no sé a cuánto está Nvidia ahora mismo, pero vamos, 135. Claro. ¿Cuánto? 135. Pues imagínate, o sea, yo creo que la vendí cuando no sé cuánto costaba, pero vamos, me bajó a la mitad, o sea, y claro, ya al ver eso me asusté y dije, ostras, Claro. A ver si, porque no estaba muy, era además de los principios cuando iba comprando así pequeñas acciones, pero todo el mundo hablaba de Nvidia, la inteligencia artificial, tal, no sé qué, y dije, oye, pues tiene que ser interesante, ¿no? Entonces, venga, voy a comprar, pues no sé, tampoco compré muchas acciones, pero pues eso, compré unas acciones, las dejé ahí. Y claro, cuando seguía viendo la bolsa y ostras, está cayendo y ostras, dije, va, las vendo, pues eso, luego se duplicó. Pero bueno, a ver, que son errores que dices, bueno, pues ya está, que he perdido algo de dinero. Pues primero, no entres por el FOMO, si no estás segura de lo que estás comprando y no lo conoces, porque es mi caso, yo de inteligencia artificial no entiendo, entonces a lo mejor en vez de Nvidia podía haber comprado otra, y luego lo segundo, no te dejes llevar por la crisis, que precisamente siempre, y yo soy la primera que lo dice cuando estábamos en el podcast, no, claro, porque cuando vienen las caídas es cuando tienes que comprar y no tienes que vender. Bueno, pues lección primera que no he aprendido yo en su momento y fue esa. Así que ahora es cierto lo que dicen los expertos de no te dejes llevar por el FOMO y no vendas cuando veas que está ahí la caída, porque lo que tienes que hacer en ese momento, si realmente confías en lo que has invertido, que en mi caso no era así, lo conoces y confías, lo mejor es incluso comprar más. O sea que en eso, y lo hice todo al revés. Claro, el tema de la convicción, ¿no? De que si tú estás a tope con la acción y de verdad la entiendes y lo que tú dices, tú confías, lejos de preocuparte hasta te alegra, ¿no? Y dices tú, genial, rebajas, ¿no? Pero bueno, yo también creo que es muy fácil, o la teoría nos la sabemos todos, y cuando nos toca también es una sorpresa ver cómo reaccionamos cada uno según qué situación. Es que es muy difícil, Lucía, que la teoría, yo siempre lo digo, o sea, que la teoría está muy bien, léete libros, ve vídeos, lo que tú quieras. Ostras, pero cuando te pones a la práctica no es fácil, ¿no? Yo por eso soy más de invertir más a largo plazo en fondos de inversión, en fondos indexados, que no tienes que estar tan pendiente, porque además que yo soy una persona, aparte muy activa, muy impulsiva. O sea, para todo, hay cosas que es buena, pues para los retos y tal, yo digo que sí, y luego digo, ostras, ¿en qué jaleo me he metido? Pero he dicho que sí ya, directamente ya tienes que hacerlo, pero para otras cosas como esto la paciencia es fundamental y es verdad que a mí me cuesta, entonces por eso soy más inversora de fondos y de indexados, porque es bueno, he comprado esto porque lo he visto, me ha gustado, este gestor, por ejemplo, en la parte de renta fija, yo por ejemplo soy más de gestión activa en renta fija porque me gusta el gestor, me gusta lo que me ha contado, veo cómo invierte y bueno, es una posición como muy a largo plazo, pues bueno, lo voy a dejar ahí y tal. Pero luego, sin embargo, en bolsa, que tienes que estar un poco más pendiente, porque es verdad que yo no soy inversora por dividendos, que tienen pues, 30, 40 acciones y les da igual cómo vaya. De momento no he dado ese paso. Entonces, en la bolsa yo eso de estar viendo cómo van subiendo y van bajando me cuesta, soy de las personas que todavía me cuesta. Genial. Y hablando de bueno, pues de estos aprendizajes, etcétera, ¿qué hábitos financieros tú consideras en tu vida claves para tener estabilidad económica? Bueno, el colchón de seguridad, o sea, creo que eso es número uno. Hay mucha gente que quiere empezar a invertir y no tiene ni colchón de seguridad. Mira, hace poco me decía una amiga, claro, quiero invertir en inmuebles. Esta amiga quería invertir en inmuebles, porque me pasa mucho. Y dice, pero claro, para comprar el inmueble, para invertir,
no tengo ese cash, esa liquidez para poder hacer ese primer pago, ¿no? Luego ya pido la hipoteca y tal, pero no tengo. ¿Qué hago? ¿Utilizo el fondo de seguridad, o sea, el colchón de seguridad? No sé si eran 10.000 euros o 12.000 euros que tengo ahí yo. No. O sea, no. Ese es colchón de seguridad, ¿entiendes? Colchón, seguridad, pues eso, Claro. seguridad. Es para eso. Y yo, no. O sea, a la hora de invertir, no utilices el colchón de seguridad. Entonces, algo esencial es, oye, escucha, primero aprende a ahorrar. Aprende a crearte ese colchón de seguridad. Aprende a sacar rendimiento de ese colchón de seguridad, que hoy en día, gracias a Dios, tenemos un montón de instrumentos. Yo qué sé, fondos monetarios, las cuentas remuneradas que estaba diciendo antes. Un depósito, si quieres, también ahí están dando hasta un 4% he visto depósitos. Oye, pues no sé si eran a 6 meses. Oye, pues también a lo mejor, ¿no? Pero bueno, primero haz ese colchón de seguridad, saca rentabilidad de esa liquidez que tienes y luego ya empieza a invertir. Pero lo primero es eso, no queremos empezar a correr cuando no sabemos andar y no queremos meter todo lo que tenemos ahora mismo a la hora de invertir en lo que quieras, en la estrategia que quieras, cuando no tienes eso. O sea, tú primero tienes que vivir tranquila y conseguir eso. Luego también es verdad que mucha gente me dice, claro, mi problema es que quiero ganar más. O sea, quiero invertir, pero para ello también lo primero que tengo que hacer para poder invertir es ganar más. Hoy en día, con la cantidad de, no sé, en internet, o sea, mira también en lo que tú eres bueno, aparte de tu trabajo, si te estás a gusto de tu trabajo, seguro que tienes alguna cualidad en manualidades, no sé, en repostería, hay un montón de cosas hoy en día que gracias a internet puedes llegar a mucha gente, que no tienes que, no te digo que tengas que crear un canal de YouTube, o sea, que hoy en día puedes hacer muchísimas cosas, no sé, escribe libros, no sé, lo que sea, pero hay muchas cosas que te pueden hacer ganar ese extra. Escucha, te va a suponer esfuerzo y tiempo. Eso es así, pero vamos, a mí viendo el mercado me supone esfuerzo y tiempo, porque como digo yo estoy 24/7. Pero bueno, oye, luego es muy satisfactorio el poder ir consiguiendo ese dinero de más. Búscate un segundo trabajo. O sea, a mí me pasa, yo, pues eso, tengo mi trabajo por las mañanas, o sea, que no tiene nada que ver con el periodismo, luego soy periodista, hago mesas redondas, presento eventos, estoy conociendo el mercado y todo lo que me surja, o sea, yo por mí encantada. Pero es que en mi caso, por ejemplo, mi marido también tiene doble trabajo. O sea, él trabaja en una empresa entre semana y luego los fines de semana es árbitro de baloncesto. O sea, andamos los dos hasta aquí con 2 niñas. Claro, mucha gente me dice, bueno, es que tu día no tiene 24 horas. Y yo, sí lo tiene. Lo que pasa es que me organizo, lo tengo todo, pues eso, sabe todos los días lo que tengo que ir haciendo, muy programado todo. Venga, pues vas tú, voy yo, tal, no sé qué. Y mis hijas, también lo que me pasa, que mis hijas nos ve al padre y la madre que no paramos y no creáis que son de las que están quietas. Son de las que en el colegio lo típico de... sale voluntarios para presentarse para el equipo de Ecoteam, que es para aprender, para enseñar cómo, pues eso, reciclar y ese tipo de cosas, que hacen también reuniones con el ayuntamiento donde yo trabajo, o sea, donde yo vivo. Bueno, pues eso, hacen, y son las primeras que también luego se unen a todo, y luego en vez de salir a la hora que se suelen salir, salen no sé cuánto tiempo más tarde y ese tipo de cosas, que luego ellas son las primeras, que yo creo que eso también se vive y se enseña, ¿no? El buscarte esas, ¿no? El buscarte esas opciones, yo creo que eso también lo acaban mamando. Igual que hablar con los niños de dinero. Yo con mis hijas he hablado de dinero siempre. Que con eso no quiere decir que yo tenga que decirles, yo gano tanto o tu padre gana tanto, pero el ir enseñándoles, oye, pues no, es que estas zapatillas, pues no pueden ser esas zapatillas, te voy a explicar por qué. O vas al supermercado a comprar, es que este viernes queremos pizza, ¿vale? Me parece muy bien. Pues escucha, en vez de comprarlo en tal sitio o pedirlas, ¿no? Que me las traigan a casa, pues escucha, está del supermercado, nos cuesta más barata y a lo mejor te puedo comprar esas zapatillas o lo puedo para ballet, ¿no? Para comprarte no sé qué o para el vestuario de ballet que lo vas a necesitar para la actuación. O sea, yo creo que hoy en día es también fundamental el enseñar eso a los niños, no tener un tabú para hablar de, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí dentro de este círculo de amigas que os digo, cuesta mucho saber cuánto gana una amiga mía. O sea, que yo digo, pero no sé, que no pasa nada por decirlo, cuánto gana o vas a comprar este coche y no te quiere decir cuánto le ha costado y ese tipo, hablar de dinero, pero si no pasa nada, no vas a ser ni mejor ni peor que yo por tener más o menos, o sea, ya está, cada uno tiene lo que tiene y cada uno lo gasta y lo invierte como quiera y no hay ningún problema, pero hay mucho tabú de hablar ya no de inversión, de dinero en general. Sí, no se suele hablar. No. Y depende de los territorios, hay también diferencias, porque yo, bueno, muchas veces se lo digo a casa, yo estoy en Galicia y aquí hay un tabú tremendo.
Pero, por ejemplo, yo percibo, también tengo una amiga de Levante, de Valencia, y a ella, por ejemplo, le llama la atención porque allí se habla con mucha más naturalidad. Pues lo que decías tú, sueldos, pues me han fichado y me han ofrecido esto, lo otro. Yo creo que cuando a lo mejor somos más jóvenes se habla más y cuando va pasando el tiempo cada vez cuesta menos, ¿no? Pues lo que tú dices, te vas comparando. Pero que yo creo que también va por culturas, que hay gente que es más abierta y que lo habla con más naturalidad y gente que no. Incluso pues cuando se cambia de casa, de decir, bueno, ¿y cuánto te cobran al alquiler o cuánto? Que lo que tú dices, que parece que no... Que no se quiere decir, no, es algo que no he entendido nunca. A ver, que tampoco es que vayas diciendo, oye, yo gano no sé cuánto y no sé qué, o sea, claro. Tampoco digo que tengas que ser así, está claro. Sí. Pero en confianza. Claro, pero en confianza y que es una forma de ayudarnos entre todos. Yo qué sé, una compañera, porque dices tú, que se haya comprado una casa, oye, pues ¿cuánto te ha costado? Oye, pues mira, seguramente que esa persona para haberse comprado esa casa ha hecho un estudio antes, no se habrá comprado esa casa porque sí, a lo mejor si tú tienes o quieres comprarte una casa para vivir, para invertir, para lo que tú quieras, pues también te ayudas. Y es que al final, ¿por qué no nos vamos a ayudar entre unos y otros? Esto es como lo de los podcasts, que también me decían, están saliendo podcasts de finanzas, de inversión, que levantas una piedra, como los periodistas, ¿no? Levantas una piedra y hay un montón. Y yo, bueno, y cuantos más mejor. ¿Y qué pasa? Pues así nos ayudamos entre todos. Y yo que no tienes por qué, eso no tiene que ser blanco o negro, que hay grises y que los grises son fundamentales. Y entre todos hay que ayudarnos e intentar, pues eso, llevar la educación financiera más lejos. Pues con el dinero igual. No es que tengas que estar diciendo todo el rato y a cualquiera me cruzo por la calle, oye, ¿tú cuánto ganas? No, tampoco es eso, pero en tu círculo de amigos, ¿por qué no? Si es que vamos a ayudarnos entre unos y otros, no está mal, al revés, hay que hacerlo. Y Laura, una curiosidad mía, así hablando de esto de que hablabas de los niños, que les explicas temas de dinero, pero les explicas también, les enseñas bases, digamos, de la educación financiera, cómo manejar el dinero, o incluso temas de invertir, a lo mejor les has abierto algún fondo, no lo sé. Explícanos un poquito si les estás dando estas pautas a tus hijos. Pues es verdad que con tema de inversión son todavía pequeñas, tienen 10 y 12 años, no son muy mayores, pero sí, a ver, yo de forma personal invierto en ellas a través de fondo indexado, ellas lo saben y al final, bueno, pues también se lo voy mostrando y se lo voy enseñando. Pero tema de inversión puro y duro, si es que solo con el ahorro y el gasto ya me tiro con ellas, yo no sé el tiempo, porque hay una que es muy ahorradora de que lo típico, ¿no? Viene el ratoncito Pérez y es este dinero y yo, no, esto me lo guardo yo y ¿para qué lo quieres? Yo, proponte un objetivo por lo menos, que tampoco es gastar por gastar, pero ¿para qué lo quieres? Y la otra es, han salido los Sony Angels que están de moda, no, venga, yo, ¿cuánto había? Pues 5 Sony Angels, o sea, tengo como un diablillo blanco y el otro rojo, ¿no? En el otro lado, entonces simplemente el poder enseñarles poquito a poco eso de ahorrar, oye, pero si tienes estos ingresos, es verdad que, por ejemplo, y me lo han recomendado, pero bueno, con la mayor ya voy a tener que empezar en breve, pero no tienen paga. Es verdad que hay expertos que recomiendan empezar a darles la paga para que ellos poco a poco pues se vayan gestionando ese dinero. Yo es verdad que de momento paga no, porque bueno, al final todavía están todo el rato conmigo, me refiero, o sea, yo ya asumo todos los gastos, pero bueno, por la mayor que ya son 12 años, ya el año que viene ya pasa al instituto, ya sí, ahí ya tendré que empezar con la paga. Y yo creo que es eso, que al final todo se aprende, como ya hablaba antes del periodismo, es que al final todo se aprende con la práctica. O sea, tú la teoría, y la hablábamos antes, ¿no? La teoría te la puedes saber muy bien, pero luego la práctica, cuando inviertes el estómago, como digo yo, cuando yo perdí lo de envidia, esa impulsividad, de no tener paciencia, al final se aprende con la práctica. Y yo creo que con ellas también. Yo creo que con los niños se aprende mucho con la práctica. Es verdad que hay un montón de juegos, hay libros también sobre educación financiera para niños, o sea, para que se lo lean ellos. Yo es verdad que, bueno, a lo mejor por mi forma de ser soy mucho de hablar, como podéis ver, que no paro de hablar, soy mucho de hablar, entonces yo suelo hablar mucho con ellas. Y es verdad que yo desde siempre he hablado con ellas sin tabú, tanto de lo bueno como de lo malo, del dinero, pero incluso en las noticias, hay a veces que estamos viendo, yo soy de ver, bueno, como periodista tengo que ver las noticias, entonces yo no se me olvidará, no tiene nada que ver con finanzas, pero cuando empezó la guerra de Ucrania, por ejemplo, que estaban las niñas, estábamos viendo tal, y claro, al ver Europa, y claro, las dos niñas eran como, claro, pero nosotros estamos en Europa. Empezaron a decir que los padres, o sea, los hombres, eran los que se quedaban en la guerra, claro, y lo primero que fue preguntarle a su padre, y yo, papá, ¿vas a ir a la guerra? O sea, es verdad que, bueno, yo se lo intento explicar, este aspecto como las finanzas y tal, pero no me gusta que vivan aisladas del mundo, o sea, pero porque no soy una persona incluso, fijaros, en temas como
utilizar las tecnologías. O sea, no soy una persona de prohibir todo, soy más bien de intentar enseñarla. O sea, yo no les tengo prohibido, yo qué sé, solo puedes utilizar la tablet 1 hora y media al día. Pues habrá días que lo utilicen 1 hora y otros días que lo utilicen media o otros días que a lo mejor lo utilicen 2 horas. Pero cuando lo utilizan 2 horas, ahí estoy yo para darles un toque y decir, oye, lo has utilizado 2 horas, yo hasta ahora no te he puesto ninguna prohibición porque no me parece, porque al final creo que eso te puede generar hasta más ansiedad de me han prohibido esto, quiero más, hay que aprovecharlo todo hasta el último minuto. Claro. Pero sí es verdad que intento que sean conscientes, pero en la economía, o sea, en finanzas como en general en la vida, o sea, intentar enseñarlas y que también se equivoquen, también se tienen que equivocar para aprender y saber que pueden confiar en mí para todo. Yo siempre se lo digo, o sea, no hay nadie que te vaya a querer ayudar más que tu madre y tu padre. O sea, es que eso es así en cualquier aspecto económico, de vida o en todo. Entonces, que tengan también esa confianza, ¿no? Que a mí, en mi caso, también es verdad que mis padres son empresarios, empresarios, empezaron con una pequeña colchonería mi abuelo y ahí empezaron a crear un negocio. Y es verdad que yo con mis padres siempre he tenido también esa confianza de poder contarles todo, saber que me van a dar la regañina porque eso es así y mis hijas también lo saben, pero van a ser los que te van a ayudar en todo. Yo tener esa confianza y que no amiga, que yo siempre digo, yo no soy una madre amiga porque no lo soy, pero sí soy una madre que quiere ayudar y mi marido igual, o sea, queremos ayudarlas y que confíen en nosotras. No con prohibiciones puras y duras, que hombre, si algún día tengo que hacer una prohibición la haré, pero sí por lo menos que vayan aprendiendo y que se vayan ellas gestionando todo, que vayan cometiendo errores y vayan aprendiendo. Pues genial, este tema es importante, yo creo que hablar con los niños también, porque finalmente, como hemos dicho y como tú has dicho, en la escuela esto no van a aprender. Si te parece, Laura, pasamos a unos bloques ya más rápidos para ir terminando el podcast. Y nos gustaría, sabemos que no hablamos aquí de recomendaciones, pero bueno, si pudieras decirnos o bien algún libro o algún podcast o alguna película quizás que te haya marcado y, digamos, ha cambiado o te ha abierto los ojos respecto a lo que son las finanzas, la inversión, esto de buscar la libertad financiera. Pues mira, a mí hubo un libro de Carlos Galán, por ejemplo, que no es de los típicos que suele hablar y que además se lo he recomendado a varias amigas y también le ha gustado, que es Independízate de Papá Estado, que es verdad que yo creo que te mete desde la forma un poco más práctica al mundo de la inversión, ¿vale? Sin ser pues los de Peter Lynch o no sé, o cualquiera de estos que son los típicos, ¿no? de inversión. Creo que es algo fácil para cualquier persona que quiera por lo menos saber un poquito qué es esto del mundo de la inversión. Y luego de podcast, bueno, a mí es que me gusta mucho, pero porque es un gran podcast, Inversión Racional, también por los invitados que lleva. Y al final es como no lleva mucho tiempo, pero es verdad que Luis Miguel, bueno, tiene un gran equipo detrás y lleva a muchos expertos y para mí es fundamental. Y luego también de canal, pues es verdad que a mí me ha gustado siempre mucho Javi Linares, pero porque y me identifico un poco con él en el sentido de esa inversión a largo plazo en fondos indexados y también creo que es un gran canal a tener en cuenta en el mundo de la inversión. Y luego es que hay un montón, porque al final es que te pones a ver y yo qué sé, hay muchísimos. Es que yo me veo tantos que tampoco te sabría decir uno en concreto, porque además voy saltando muchas veces de vídeo en vídeo, de libro en libro no tanto, pero de vídeo en vídeo sí voy viendo un montón. Y luego las redes sociales, porque hay un montón a mí, por ejemplo, me gusta mucho aprender de los gestores de fondos de inversión, porque simplemente el hecho, ya no de ellos, de su propia forma de invertir de forma personal, sino de ellos mismos, cómo gestionan ese dinero, que es en lo que ellos están fijando, que al final esas personas, porque nosotros somos inversores particulares, no vas a hablar con, no sé, con Iberdrola, con el presidente, ¿no? Y tal, pero normalmente los gestores sí tienen ese pase, ¿no? De poder hablar con esas empresas y en las que ellos invierten. Entonces, yo creo que también sentirte identificado con, no sé, Emérito, por ejemplo, es un crack también a la hora de hablar. Emérito Quintana, no sé, hay muchísimos y también muchos jóvenes que aprendes mucho con ellos y al final es eso, o sea, yo creo que es que hay un mundo de las finanzas enorme. Al final es verte también con quién tú te sientes identificado. Pero para empezar, por ejemplo, el libro este de Independízate de Papá Estado, o sea, creo que es
muy fácil de entender y que a partir de ahí ya puedes ir complicándote un poco más la vida, ¿no? O sea, aprendiendo un poquito más. Vale. Sí, conozco el libro y también suscribo lo que has dicho. Y además es súper fácil de leer, se entiende muy bien. Eso es. Genial. Y si pudieras dar un solo consejo financiero a nuestra audiencia, ¿cuál sería? Lo tengo muy claro. Empieza ya. Empieza ya. Qué bueno. Empieza con lo que quieras. Empieza a aprender a ahorrar. Empieza a aprender a invertir. Lo que quieras, pero empieza ya. Con 10 euros, 10 euros. Con 5, que no te vas a hacer millonario, pero que escucha, que el que empieza con 100 o con 500 tampoco se va a hacer millonario. O sea, que no os vendan eso porque no es así. O sea, hay que empezar. Y una vez que empiezas y vas viéndolo, yo soy muy práctica, mucho. Y al final, de hecho, yo creo que durante toda la entrevista se ha visto, ¿no? Con mis hijas, con todo. Soy una persona muy, muy lanzada y muy práctica. Luego también, como también he dicho, a veces me arrepiento, ¿eh? Pero yo soy, sí, venga, vamos a empezar. Aunque sea, ¿qué son? 10, pues 10 euros. ¿Dónde? ¿En un fondo indexado porque es a largo plazo? Pues no, pues bien. Pues no, yo qué sé, en Naturgy, porque es la que tengo contratada en casa, porque la conozco o porque me gusta el mundo de la electricidad y eso, es ese sector energético. Pues fenomenal, pues con Naturgy. Sí, cuando veas que es una opción tal, pues compra Naturgy, no sé, pero empieza con lo que quieras, con un fondo indexado, con un fondo de inversión, comprando una acción o 2 acciones, poco a poco, con un depósito, con una cuenta remunerada, que es que parece muy obvio, pero hay gente que le da miedo a las cuentas remuneradas, que yo me he hecho las manos a la cabeza de decir, pero ¿cómo o sea, una cuenta remunerada, por favor, o sea, no tengas tu dinero parado en el banco sin más. Empieza. Para mí creo que es el mejor consejo de inversión que puedo decir. Empieza a invertir, empieza a aprender, eso sí, siempre con cabeza, o sea, no empiezas con Bitcoin porque está de moda. No, y pues soy la primera que invierte en Bitcoin. Pero no empieces con Bitcoin, no, porque es lo más volátil del mundo entero. Pero empieza. Y cuando veas cómo ese dinero empieza a trabajar, cuando veas que ese dinero también se pierde y cómo tú lo llevas cuando pierdes ese dinero que sabes con lo que te ha costado, que a mí me cuesta mucho ganar 50 euros, como digo yo, y a cualquiera de los que nos está escuchando, cuando tú lo vivas es cuando, oye, te empieza a dar ese gusanillo y cada vez vas a querer más. Entonces, empieza ya. Sí, este primer paso es el más difícil, luego ya todo va rodando. Eso es. Exacto. ¿Y cuál crees que es la diferencia entre las personas que llegan a lograr esta independencia financiera y las que no? Me refiero, ¿qué cosas de su carácter hay de diferentes entre estas personas? Pues primero yo creo que son personas con mucha paciencia, porque yo creo que para conseguir esa libertad financiera, independencia financiera, tienes que tener paciencia. Oye, escucha, algunos a lo mejor han tenido la suerte, les ha venido el pelotazo y lo han conseguido, pero eso no es lo normal. Al final, para conseguirla, tú tienes que tener esa paciencia y no tirar la toalla, porque claro, de todo esto no hemos hablado, pero es muy difícil no tirar la toalla antes, pero con la inversión, con un proyecto, porque es una montaña rusa. La vida en sí es una montaña rusa. Entonces, yo creo que la paciencia es algo fundamental y luego el tener esa curiosidad de aprender, de seguir aprendiendo. Tenemos que seguir aprendiendo de finanzas y de la vida en general. A mí me encanta aprender. Yo estaría todo el día, porque no tengo tiempo para más, pero yo estaría aprendiendo todo el día de todo porque me encanta. Y saber más y averiguar, y cuanto más sé, más quiero saber. Y te das cuenta, además te lo dicen la gente que lleva muchos años metido en las finanzas, que es como, cuanto más sabes, te das cuenta que menos sabes. Es como, esto no puede ser, no me cuadra, ¿no? Pero sí, yo creo que la paciencia es algo fundamental a la hora de invertir y luego esa curiosidad de querer seguir aprendiendo. Y yo creo que eso hace que haya personas que sí consigan esa independencia financiera. Que, ojo, eso no quiere decir que hayan dejado de trabajar o que, pues eso, que estén esa visión que tenemos de en la playa tumbados con un libro sin tener nada que hacer. Habrá gente que sí, pero hay gente que es independiente financieramente y que incluso seguramente los tengamos a nuestro alrededor y no lo sepamos, pero siguen con su vida tan normal, siguen trabajando porque a lo mejor les apasiona lo que hacen con su trabajo y siguen con ello. O sea que una cosa no quita la otra, pero ostras, el tener la seguridad de tener ahí ese colchón, ese dinero tuyo que has ido creando y de cara a esa jubilación que no vamos a tener, ninguno de los que estamos aquí, entonces de cara a ese futuro o dar un futuro mejor a nuestros hijos, ostras, eso
por dentro haces que vives de otra forma. Vives, yo creo que mucho más tranquilo. Y yo no soy independiente financieramente ni libre financieramente, pero por la gente que he entrevistado y que me la ha contado, que hay de todo, sí, se tiene que vivir de otra forma. Y por último, ¿qué hábito o qué truco así para cambiar un poco el chip o la mentalidad deberíamos incorporar todas para mejorar nuestra relación con el dinero? Más que hábito, bueno, el hábito yo creo que uno de los más importantes como para cambiar esa visión un poco que tenemos del dinero es lo típico, y es verdad que es típico, pero que yo creo que es muy importante el guardar antes de gastar. Cuando te llega esa nómina o como tengas tus ingresos, no, antes de, no, es que ya me voy a ir a comprar esas gafas que he visto o voy a ir al supermercado, no. Primero guarda lo que tú consideres, que yo a mí se dan un porcentaje, ¿cuánto dinero, qué porcentaje deberías? Escucha, hay personas que pueden guardar más y otros que pueden guardar menos, pero separar, más que guardar, el separar cuando recibes esos ingresos, yo creo que ese es el hábito número uno. El número uno, yo creo que cualquiera de los que invertimos lo hacemos. O sea, no, me llega el dinero y tengo ese hábito de no, voy a guardar pues un 10%, lo que sea, ese 10% para invertir en aumentar esta acción si baja o en tener liquidez a través de un fondo de inversión para comprar, o sea, un fondo monetario, un fondo de inversión o en una cuenta remunerada para comprar esa acción que ya la he visto y que me parece interesante cuando esté a precio, o para seguir haciendo DCA en un fondo de inversión o en un fondo indexado. Pero yo creo que ese hábito es el número uno y creo que cualquier persona que invierte lo hace. O sea, creo que es algo que hacemos todos los que invertimos. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, pues si te parece, Laura, terminamos el podcast con unas preguntas muy cortas. Y la primera que te quería hacer es algún libro o película que haya marcado tu forma de ver el mundo, pero no tiene por qué ser de finanzas, puede ser más de otro tema, pero algo que tuviese de especial esta obra o la película. Pues mira, es un libro, porque yo no sé mucho de películas, más que nada porque las ponen de fondo y lo que te digo, yo antes no estaba leyendo y haciendo mis cosas siempre, pero sí hay un libro que a mí me marcó y es 1984 de George Orwell. Ese libro a mí me marcó muchísimo todo lo que leí, lo he leído además en varias ocasiones, hace muchos años ya que no lo leo, bueno, no tengo tiempo, pero sí, ese libro 1984 de George Orwell me marcó mucho. Sí, lo recomendamos también, ¿verdad, Lucía? Yo no me lo he leído, ¿eh? O sea, conozco la obra, conozco de qué va, conozco todo cómo ha influenciado, porque yo, por ejemplo, sí que soy mucho más de cine y de series, etcétera, de audiovisual, pero no me lo he leído. Pero bueno, es un clásico y... Son clásicos, sí. Sí. Sí, pues siguiendo estas preguntas así breves para conocerte mejor, Laura, nos gustaría saber en qué otra profesión te hubiera gustado trabajar si no hubieras sido periodista. Pues dicen que valía para abogada. Ah. De hecho, en mi familia querían que fuera abogada. De hecho, siempre he sido... me llamaban en el colegio la justiciera, porque allá donde había un problema, allí que estaba yo. Para intentar marcar orden e intentar que llegaran a un acuerdo y sí, de hecho mi hija pequeña es un poco así también, es la defensora de las causas perdidas, que muchas veces la digo y que me decían a mí en mi casa también. Pues no sé si me hubiese gustado, porque no sé hasta qué punto me hubiese gustado, pero sí me decían que para abogada, vamos, que valía mucho también. Y otra pregunta, Laura. ¿Hay alguna mujer que haya sido un modelo o fuente de inspiración para ti? ¿Para tu vida? Pues, qué mejor mujer que mi madre. Para mí, a lo mejor incluso ahora que soy, bueno, ahora ya tienen más, o sea, bueno, no recientemente, pero para mí mi madre ha sido un ejemplo porque ha sido mamá, ha sido compañera, ha sido empresaria, o sea, ha sido trabajando con mi padre, levantando un pequeño negocio desde abajo y me lo han dado todo en la vida, porque al final ellos antes de mirar en ellos, siempre han mirado en mí y en mi hermana y para mí mi ejemplo a seguir es mi madre, que hoy en día me sigue ayudando con mis hijas, que hay otros, bueno, que todo es, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero me refiero que al final ella, yo qué sé, ya no trabaja, ya podrían estar los dos, ¿no? Jubilados y hoy en día para poder, por ejemplo, hacer yo rompiendo el mercado, para poder meterme en todos los fregados que me meto, la tengo a ella para poder ayudarme con mis hijas. Entonces,
como madre, como empresaria también, el levantar un negocio, ya os digo, desde abajo con mi padre y vamos, mis tíos y sus hermanos. Ostras, que yo he visto a mis padres también pasarlo mal, porque, bueno, ya sabéis cómo España para el tema de los negocios no es nada fácil, y el ayudarnos, el levantarnos, el apoyarnos siempre en todo lo que se ha podido, por supuesto, para mí es un ejemplo a seguir. O sea, que para mí mi mayor ejemplo no es ninguna mujer famosa, para mí es mi madre, por todos los aspectos que ha hecho en la vida. Qué bonito, o sea, que inspirador. O sea, yo solo como lo cuentas, nos podemos imaginar por qué. Y ya para terminar este bloque y terminar de conocerte también un poquito más, ¿qué rutina o hábito consideras clave en tu vida en general? La disciplina y la organización. Si no, no tendría vida. Bueno, no la tengo. Realmente casi no la tengo. Pero es culpa mía que me meto en todos los fregados que hay y me encanta. Pero sí, si no tuviera el hábito de ser organizada, de a veces, pues eso, apuntarme todo para saber exactamente. Yo voy con mi móvil y antes eran con folios y con típico cuaderno donde me iba apuntando todo. Y ahora en el móvil me voy apuntando todo en notas, en tal, el día. Yo nunca me acuesto, por ejemplo, sin saber qué voy a hacer al día siguiente, qué tengo que hacer el día siguiente. O sea, ya no solo que te lo apuntes lo típico de que te avise en el calendario, ¿no? O sea, no. O sea, yo antes de acostarme quiero saber exactamente cómo tengo el día al día siguiente. Y luego la disciplina, porque al final, si no, sería una montaña rusa también. Y para evitar eso, para evitar estar aquí y estar ahí, sino ir caminando poco a poco y ir en una línea más o menos recta. Ser disciplinada, y yo creo que la inversión también es algo importante, aunque luego os he contado lo de envidia, que también me pasan cosas así porque a la vez soy impulsiva, todo nos puede pasar, pero bueno, esa organización y esa disciplina yo creo que hace que pueda con todo. Hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo puedes con todo? Y yo, bueno, porque tengo gente que me ayuda, como mis padres, que eso es así, mi marido por supuesto, pero al final porque también soy organizada y lo tengo todo para que mis hijas también puedan seguir haciendo su camino y también a poder apoyarlas en todo y eso. O sea, que organizada y la disciplina, la organización y la disciplina para mí es fundamental. Qué guay, pues suscribo a totalmente todo lo que has dicho. Y bueno, llegando a este punto ya te conocemos mejor, ya nos has contado tu trayectoria. Solo nos queda agradecerte de verdad, Laura, este ratazo que has estado con nosotras, todo lo que nos has compartido, pues tu trayectoria, tu energía, todos estos consejos que nos has dado y que has sido también de tus entrevistas a expertos que nos has contado, que yo creo que es súper valioso. Así que bueno, con nuestra máxima gratitud, sí que antes de despedirnos nos gustaría, ya por último, que nos cuentes dónde te podemos encontrar, dónde pueden seguir nuestros oyentes aprendiendo contigo, redes sociales, donde tú nos digas, te dejamos el micro abierto para que nos compartas lo que tú quieras. Bueno, pues nada, pues eso me pueden seguir en Rompiendo el Mercado, que está, bueno, pues lo típico en YouTube, en iVoox, en Spotify, y en Apple Podcast todavía no tengo que aprender, en ello estoy, pero bueno, también pido paciencia porque como estoy yo sola para todo, pues también el tiempo da para lo que da, pero bueno, sí es verdad que a través de YouTube, yo es verdad que le doy mucho protagonismo a YouTube, y luego, bueno, en redes sociales también tengo en Instagram, que es Laura Guzube, si no me equivoco, y en X también, en Twitter también soy Laura Guzube, o sea que también me pueden buscar por allí, que también suelo escribir. Pero sí es verdad que donde más activa estoy es sobre todo en Instagram y en YouTube. Y bueno, ojalá algún día también TikTok, que mis hijas, claro, también me dicen, mamá, te tienes que hacer TikTok. Y yo, bueno, cuando me dé la vida. Y yo vamos poco a poco y eso, pero sobre todo YouTube. Al final es verdad que en Rompiendo el Mercado, además utilizo mucho las publicaciones para intentar interactuar también con la gente que me sigue, con esa comunidad. E incluso, bueno, me escriben correos electrónicos, que siempre el que pongo es el mío personal, y encantada yo siempre de ayudar y de estar ahí para todos los que, bueno, pues todos los que quieran. Pues muchísimas gracias, Laura, por compartir tu tiempo con nosotras, con nuestros oyentes. Yo estoy segura que nosotras hemos aprendido muchísimo contigo y estoy segura que todos los oyentes también van a sacar mucho valor de toda tu experiencia y de todo lo que nos has contado. Y nada, te deseamos todo lo mejor para que puedas seguir creciendo y mejorando aún más Rompiendo el Mercado y que llegues a esto de
poder grabar en vivo y poder, obviamente, tener tu audiencia, como nos has contado, que sería tu deseo. Y obviamente nos tendrás ahí a nosotras de público. Pues nada, gracias a vosotras, al revés, yo os deseo todos los éxitos del mundo aquí a las lobas de Wall Street, que sean las lobas de Wall Street y de todo el mundo, no solo de Wall Street, sino que ampliemos miras y que nos unamos y al final, pues eso, cuanto más seamos mejor. Yo cuando muchas veces me preguntan, es que eso, ¿no? Hay muchos podcasts, más mejor, cuanto más mejor y vamos, tenéis mi apoyo para seguir luchando, por seguir llegando a más gente, que es un camino que no es fácil, pero que sí se puede. Y si nos ayudamos entre todos, más lejos llegaremos. Así que a seguir triunfando también vosotras. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias. Ha sido un súper placer, como ya te comenté. También gracias a los oyentes por llegar hasta aquí. Nos encantaría saber qué os ha parecido, que si ya seguís a Laura o si la habéis descubierto. Y bueno, recordaros que podéis también seguirnos en nuestra newsletter en lobasdewallstreet.com y nos ayudáis un montón pues dándonos estrellitas, corazones, que a los algoritmos les encanta notar esta interacción y este amor para seguir mostrándolo a más personas. Así que sin más, nos despedimos hoy con esta fantástica entrevista y nos vemos la próxima. Gracias a vosotras, gracias a los oyentes y nos vemos en el siguiente episodio.